Bien, vamos a la palabra del Señor. Unos minutitos, ¿cierto? Gedeón, que también es llamado Jorobal, elegido por Dios para librar a Israel de los ataques de los madianitas. Hoy día Madián es Arabia Saudita, para que usted se haga una idea. Los madianitas hoy día son los árabes. Gedeón, ¿cierto? Su nombre que tiene significa destructor, guerrero, guerrero poderoso. Es el hombre que le hizo bien a Israel, siendo un hombre temeroso, siempre un hombre vacilante, le hace bien a Israel entendiendo de que las cosas que se comienzan con Dios se terminan con Dios. Y no se terminan en la mitad porque uno decide, sino que se terminan cuando Dios decide. Y cuando uno entiende que hay que entregar su voluntad en la voluntad de Dios para que Él determine, las cosas terminan bien. Las cosas terminan bien. Gedeón, ¿cierto?, quien es conocido por Dios y que conoce, ¿cierto?, todo lo que va a ocurrir con los madianitas. Gedeón, aunque no lo sabía, Dios sí lo sabe, ¿cierto?, porque Él es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Porque Dios conoce todas las cosas. Viene, ¿cierto?, esta amenaza de los madianitas, cuyo ejército era de 135.000 hombres. Israel tenía 30.000 en principio. Viene, ¿cierto?, la voz del Señor y le dice a Gedeón: levántate, dice el verso 1, levántate, pues de mañana Jorobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y viene, ¿cierto?, toda una visión, una expectación sobre Gedeón de cómo se va a enfrentar a los madianitas cuando son 105.000 personas, guerreros, más que Israel. Son 135.000. Israel tenía 30.000. Por lo tanto, era prácticamente 4 hombres por uno, o 8 por uno, por lo menos. Y viene, ¿cierto?, todo este asunto, toda esta lucha que va a tener que enfrentar Gedeón. Cuando tal vez los ejércitos, ¿cierto?, son de igual en cantidad, uno por uno, tal vez el tema no es tan complicado, es un tema más de estrategia. Pero cuando ya lo superan ciertos números, cuando ya lo superan no por 2 ni por 3, sino que por mucho más, el asunto viene a ser condicionado a pensar si voy o no voy a la guerra, si salgo o no salgo a la guerra. Pero Dios, que nunca abandona a los suyos, iglesia, Dios nunca abandona a los suyos. Siempre está ahí el Señor. Y aunque un ejército, dice el Salmo 27, acampe contra mí, no temeré, porque tú estarás conmigo, el Señor estará ahí. Sí, bendito es el Señor.
¿Sabes por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos. El ejército terrenal puede ser innumerable, millones, pero Él es Jehová de los ejércitos. Y Dios, que no abandona a los suyos, le da instrucciones a Gedeón. Y en la palabra del Señor que hemos compartido, el Señor le da 3 instrucciones a Gedeón. La instrucción es decirle a alguien lo que debe hacer, pero también instruirlo cómo lo debe hacer. No se le dice, ¿cierto?, vaya y construya una casa, y no se le enseña cómo construir, cómo tomar medidas, cómo, ¿cierto?, sacar cálculo, aplomar, ¿cierto?, cómo sacar niveles. No se le dice, se le instruye, ¿cierto? Esto se hace así, esto se hace aquí, esto se construye primero, ¿cierto? Aunque hay ingenieros muy inteligentes, ¿cierto? En algunos casos que empiezan a construir el techo primero y después se dan cuenta que las casas se construyen de abajo hacia arriba, ¿cierto? Se hacen los radieles, se hacen los cimientos, se hace el tema de los alcantarillados y de ahí se levanta. Pero hay algunos que en nuestra comuna se construyeron unas casas así. Hicieron los techos primero y después no sabían dónde meter los alcantarillados. 7 años en la universidad para construir mal. ¿Cierto? Pero nadie le dice a alguien cómo lo llega y lo manda a hacer, no debiese, ¿cierto?, sin antes darle la instrucción de cómo lo debe hacer, de la manera que se debe hacer. Nadie se sienta y construye una casa, dice la Escritura, sin antes calcular, ¿cierto?, hacer los planos, ¿cierto?, y ver con qué va a edificar y cómo va a edificar y sobre qué va a edificar. Y son las instrucciones, eso son unas instrucciones. El Señor le da instrucciones a Gedeón. Y son unas instrucciones que van contra cualquier lógica humana. Contra cualquier lógica humana. ¿Sabes por qué? Porque a Dios se le cree y se le obedece. Y Dios nunca va a usar nuestra lógica para hacer algo, va a usar la lógica de Él, porque aunque a nuestra lógica le parezca que es imposible, Él es Dios. Él es Dios. ¿Y sabes qué? No abandona al que llama. No deja al que llama. Él es el Señor. Y hay que entender, en la primera introducción que le da, dice el verso número 3, el verso número 2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel por su fuerza, por su capacidad, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y la primera instrucción que hay es entender que las cosas las hace el Señor. Y no las hacemos nosotros, no es nuestra mano, es su mano. Que no es lo que mejor planifiquemos, que no es lo que mejor pensemos, que no es lo que mejor queramos hacer. Si el Señor no está ahí involucrado, vamos a ir al fracaso. Y si nos llega a resultar, diremos, esto lo hice yo. Y te digo algo, el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su alabanza con nadie y el Señor no comparte su honra con nadie,
porque toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él. Y Él de lo mucho, de lo poco, hace mucho. Y con lo poco puede trabajar, y con lo poco puede hacer, y con lo poco puede lograr cosas que para nuestra lógica no se pueden hacer, pero en la lógica de Dios son cosas que Él puede hacer y que son tremendas. Y no es nuestra mano, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros pensamientos, es con lo que el Señor determine hacer, cómo lo determine hacer, a la manera que Él determine hacerlo y como Él quiera hacerlo. Y cuando las cosas se obedecen a la manera de Dios, resultan bien. Resultan bien. Iglesia, no dejemos de involucrar a Dios en ninguno de nuestros proyectos, en ninguno de nuestros planes, en ninguna de nuestras avanzadas, en ninguno de nuestros pasos. En todo sea la gloria, en todo esté involucrado el Señor. Te digo más, involucra a Dios en tu familia. Involucra a Dios en tu trabajo, en tu negocio. Y cuando vengan los tiempos malos, el Señor te va a ayudar. Extenderá la mano y te va a sacar adelante. Sí. Oiga, el Señor puede solucionar hasta los problemas que tengas judicialmente. Te digo algo, hasta con el servicio de impuesto interno Dios puede ayudarte. ¿O no? ¿Sabe por qué? Porque Dios maneja todas las cosas. Hay contadores que engañan, hay contadores que hacen cosas truchas, hay contadores que se meten por aquí, por allá, y de repente la gente no haya qué hacer. Te digo una cosa, Dios te puede sacar a flote. Dios te puede ayudar. Pero involucra a Dios en tu proyecto. Involucra a Dios en tus planes. Involucra a Dios en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia. Y en algún momento Dios va a manejar y va a dar vuelta a todas las cosas. Y estos que son 35.000, Dios los puede hacer desaparecer. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya al Cordero. La primera instrucción que entienda el pueblo, ¿cierto? Y Gedeón, que Dios no comparte su gloria con nadie. No es la mano del hombre el que puede salvar, no es el esfuerzo del hombre el que puede salvar, no es la vida del hombre, no es el pensamiento, no es la lógica, es la lógica de Dios, el pensamiento de Dios, es la mano de Dios, Él es el que puede hacer todas las cosas. El hombre no puede, la mujer no puede caer, ¿cierto? En el pensamiento que esto es lo que yo he logrado, que mi esfuerzo lo ha logrado. No, el hombre y la mujer deben entender que la gloria es del Señor. Que la gloria es del Señor y que la gloria es del Señor y que hiciste el trámite, fuiste, lo hiciste, salió bien, la gloria fue de Dios y la gloria es del Señor y Él movió todas las cosas para hacerte bien a ti. Aleluya al Cordero. Pero en esta obra, ¿cierto? El Señor le dice a Gedeón, quienes teman, los miedosos, quienes se estremezcan al ver todo este ejército y tiemblen, ¿cierto? Y se estremecen y tengan miedo, devuélvanse para su casa. Madruguen, levántense temprano y devuélvanse. Vayan allá, a donde tienen que estar, ¿cierto? Donde no es, porque su lugar no es la batalla, su lugar es estar allá, ¿cierto? Escondido. Su lugar es estar allá, lejos, es no estar involucrado. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque a veces tú crees y el que está al lado no cree, y a veces el que no cree tiene más poder de convencimiento que el que cree y le dice, no te... Y resulta que los abocados
los apocados, los que temen, los que se estremecen, los que dicen, ¿cierto? No, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Iglesia, en los planes de Dios no sirven. En los planes del Señor no sirven. Mira, ¿tienes tu Biblia en Deuteronomio 20, perdón? Deuteronomio 20. En las leyes sobre la guerra. Dice así, 20, verso 8, Deuteronomio 20, verso 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué dice? ¿Me la colocan ahí? ¿No? Bueno, ¿no? Que no. Pusilánime, eso. Vaya, ¿quién es un hombre así? Es un hombre que cualquier cosa le da miedo, no solo los ratones, sino que cualquier cosa le tiene miedo. A cualquier cosa le tiene miedo. Cualquier cosa le da miedo. Un portazo fuerte le da miedo. Un chispezo, ¿cierto? Le da miedo. Un hablar fuerte le da miedo. Cualquier cosita le da miedo. No sirven en la guerra. No sirven. Pusilánime. Y en lengua, pusilánime, ¿no? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No sirve el que dice no se puede, porque lo va pensando en su lógica. No sirve el que piensa que así no se hace, que sería de esta manera mejor. Sirve aquel que le cree a Dios por sobre todas las cosas. Sirve aquel que le cree a Dios por sobre todas las cosas. Ese sirve. Escucha, iglesia, estamos en una constante guerra y los enemigos son mayores que nosotros. Pero hay que enfrentarlos. Pero no a la manera nuestra. ¿Sabes a qué manera? A la manera del Señor. A la manera de Dios. ¿Y sabes cuál es la lógica de Dios? La oración. ¿Sabes cuál es la lógica de Dios? El ayuno. ¿Sabes cuál es la lógica de Dios? La consagración. ¿Sabes cuál es la lógica de Dios? Es la lectura bíblica. ¿Sabes cuál es la lógica de Dios? Amarle por sobre todas las cosas. Cuando el hombre, cuando la mujer entiende, da lo mismo la cantidad de enemigos, porque sabe que Dios está ahí y lo puede ayudar y le puede dar la victoria. Iglesia, en la iglesia también muchas veces hay gente que nos dice no irá a conceder un terreno el Señor. Te pregunto, ¿no irá a conceder un terreno el Señor? Entonces no te juntes con ese que diga, no, yo no creo que esta cuestión vaya a ser así. No, yo pienso que no, aquí yo creo que va a ser, no, júntate con ese que dijo amén al lado tuyo. Y que en la lógica de Dios, Dios puede tomar cualquier cosa, cualquier persona para bendecir a su iglesia. Te digo algo, lo hemos visto. Que una fundación católica, que un colegio católico nos preste su gimnasio para que nosotros adoremos al Dios del cielo. ¿Estaba en la lógica humana? Iglesia, ¿estaba en nuestra lógica? ¿Cuál tendría que ser nuestra lógica? Buscar un lugar, arrendar aquí, allá, que alguien, ¿cierto?
pero Dios que conoce todas las cosas. Dios que conoce todas las cosas. Escucha, porque Él conoce el pasado, Él conoce el presente y conoce el mañana. Gedeón no sabía lo que iba a ocurrir, de cómo Dios iba a hacer y le iba a entregar la victoria. Gedeón no lo sabía, pero Dios, el Señor sí lo sabe. Iglesia, las instrucciones se obedecen, se escuchan, se obedecen y Dios da buenos resultados. Pero no te juntes con esos que dicen, no orís tanto, ¿para qué oréis tanto? A lo mejor no creo que resulte. Júntate con esos que te dicen, yo te voy a ayudar a orar. Porque esos te van a ayudar a ver la gloria de Dios. Te pregunto, ¿cuántos de aquí le creemos a Dios? ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios te puede ayudar? Pero si son 135.000 y nosotros somos ni siquiera 300, andamos a patadas con los 200. ¿Ah? Y contamos a los apóstoles, a los 3.000 que se convirtieron en el primer discurso, ¿cierto? Y los metemos a todos ahí, ¿cierto? Y decimos, no, ahora somos como 200 y tantos. ¿Ah? Y metemos a la Trinidad, los metemos a todos ahí dentro, ¿cierto? Hasta los que murieron los metemos ahí como unos listados políticos, ¿se acuerdan o no? Estaban muertos y los tenían ahí. Escúcheme, pero te pregunto en esta mañana, ¿crees que el Señor puede hacer algo contigo? Pero te pregunto algo más, en la palabra del Señor, ¿estás dispuesto a obedecerle? ¿Pero estás dispuesto a obedecerle? Gedeón obedeció y entendió que Dios no deja a los que llama. Entendió que Dios no abandona a los que llama. La primera instrucción, es entender que la gloria es de Dios, que no es tu mano, que no son tus fuerzas, que no son tus lógicas, que no son tus pensamientos y tus buenas ideas, sino que es Dios, es el Señor. Y aunque la orden parezca ilógica, obedécele y Dios te va a ayudar y te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no abandona a los que llama. Porque Dios no abandona a los que llama. La segunda instrucción, verso 5, dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, porque vino cierto la instrucción dentro del verso 4, pero dice, y Jehová, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y la segunda, ¿cierto? Instrucción, es que no fue Gedeón el que escogió. No fue Gedeón el que dijo, esto otro aquí, hay una instrucción antes. Hay una instrucción antes. Dios le está diciendo a Gedeón, pon atención, escucha, son 10.000 hombres los que quedan. Son 10.000 hombres los que quedan. Y le está diciendo a Gedeón, pon atención, porque estos van a servirte. Gedeón podría haberle dicho, el Señor podría haberle dicho a Gedeón, escoge tú a 300. Escoge tú a 300. Y Gedeón seguramente hubiese visto a todos los más robustos, ¿cierto?
los más altos, los que tienen pinta. ¿Ah? Los que tienen pinta de guerrero. Y Gedeón le hubiese dicho, sí, me quedo con este. Sí, escucha, son 10.000 los que quedan. Y Dios le está diciendo, pon atención, Gedeón, con los que lamen el agua como los perros, ¿cierto? Y los que se doblan sobre sus rodillas y toman agua, pon atención con ellos, son 10.000. Y Dios le está diciendo, pon atención, porque esos son los que van a servir, esos son los que te van a ayudar, esos son los que van a ir a la batalla contigo. Gedeón, ¿cierto? Los ve como algunos se agachan, ¿cierto? Y toman con su mano el agua y le hacen igual que los perritos. Y los otros que están de rodillas, ¿cierto? Bebiendo el agua, le están diciendo, Gedeón, estos son los tuyos. ¿Cuántos son? 300. ¿Qué hago con 300? Contra 135.000, ¿qué hago contra ellos? ¿Qué hago con 300? Menos del 1%, menos del 10%, menos nada. Pero ¿sabes que esos 300, Dios tocó su corazón para que lo hicieran así? Y a lo mejor no tenían pinta de guerrero, a lo mejor no tenían pinta de, ¿a quién hay que pegarle? No, a lo mejor eran los flacos del campamento, ¿cierto? Los que andan ahí como medio, que siempre hay algunos que andan como medio así. A lo mejor eran ellos, pero ¿sabes quién escogió a los 300? El Señor. El Señor. El Señor. El Señor no le dijo busca 300. No le dijo anda, ¿cierto? Y véeme 300 hombres. No. Le dice Gedeón, pon atención, Gedeón. De los 10.000 que hay 300 que te sirven. Esos 300 te van a servir. Observa los que lamen, observa los que se arrodillan. Son los que van a creerle a Dios. Son los que van a decir, sí, con Jehová y con Gedeón podemos. Que la espada de Jehová y la espada de Gedeón podemos. Van a ser hombres valientes. Van a ser hombres que van a estar dispuestos a todo, que les van a dar lo mismo lo que donde les mande o la instrucción que les den o la indicación que les den, esos 300 le van a creer al Señor y van a decir, sí, aquí estoy. ¿Qué tenía que hacer Gedeón? Poner atención. Son 10.000 los que quedan, 300 los que le sirven. Qué terrible. Son 9.700 los que van a quedar de lado. Viene el Señor. Y le muestra a Gedeón quiénes son. Y esos 300 estaban dispuestos a obedecer la locura de Dios. La lógica de Dios más que la lógica de Gedeón. Esos 300 están dispuestos a creerle a Dios por sobre todas las cosas. Esos 300 están dispuestos a creerle al Señor por sobre y contra toda lógica humana. Incluso Gedeón está indeciso. Lo vemos siempre indeciso, lo vemos siempre titubeando a Gedeón. ¿Qué pongo el vellón? ¿Qué cómo lo sé? ¿Qué cómo lo hago? ¿Qué muéstrame? ¿Qué? Viene el Señor, iglesia. Muchas veces el Señor nos dice lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, en qué momento hay que hacerlo, de la forma que debemos de hacerlo, y nosotros decimos, no, porque mejor es así, y echamos a perder todo el plan de Dios. Y lo que podría ser en un año, en un mes, en un día, se transforman en meses, en años y en días. Iglesia, no es a tu lógica ni a la mía, es a la manera del Señor. No es a la lógica tuya ni a la mía, es a la manera de Dios. No es como tú crees ni como yo creo, sino que como Dios dice que hay que hacerlo. Y aunque la lógica humana no lo entienda, para Dios su lógica tiene una realidad y una verdad por sobre todas las cosas. Pero hay que poner atención, iglesia. Iglesia, hay que poner atención.
a las instrucciones, hay que poner atención a lo que Dios quiere de ti, a lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Hay que poner atención a lo que Dios quiere. Y no es nuestra lógica, no es nuestro pensamiento, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, siempre a la manera de Dios. Porque te digo y te lo vuelvo a repetir a través de la palabra, Dios no olvida a los que llama. Pero los que llaman tienen que creerle al Señor y tienen que obedecerle al Señor y hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. La segunda instrucción que Dios le da a Gedeón es decirle: pon atención porque hay 300 que te sirven. Los demás no. Los demás no. Van a haber 300 que van a creer, van a haber 300 que van a estar ahí dispuestos a todo, van a haber 300 que van a estar dispuestos a dejar su lógica de lado, sus pensamientos de lado, sus ideas de lado y creerte a ti. Hay 300, Gedeón, hay 300 hombres que están dispuestos y que van a estar dispuestos a doblar sus rodillas. Van a estar dispuestos a creer, van a estar dispuestos a avanzar. Y cuando les den las instrucciones, ellos van a estar dispuestos a hacer. Van a estar dispuestos. Iglesia, la segunda instrucción que Dios le da a Gedeón es que él tiene que poner atención. Atención a las cosas de Dios. Atención a la voz de Dios, atención a las órdenes de Dios, atención a lo que Dios quiere hacer, atención a lo que Dios va a hacer. Tiene que ponerle atención y dejar de pensar en su lógica, en las cosas que no, yo creo que debiese ser así, yo creo que aquí, yo creo que allá. No, iglesia, toda tu lógica te ha llevado al fracaso toda la vida. Te ha llevado a endeudarte, te ha llevado a vivir en apretado, te ha llevado a vivir en aprietos. Toda la vida tu lógica. Pero cuando entramos en la lógica de Dios, la lógica de Dios que no tiene lógica humana, nos saca a flote. ¿Y sabes lo que te da? Te da la victoria. Porque es la lógica de Dios. Y la tercera instrucción. Es la obediencia. La tercera instrucción es la obediencia. Es poner atención, porque a veces no le creemos a Dios. No creemos que Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Mira lo que dice el verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate. De la misma manera que empieza el capítulo 7, levantándose, ¿cierto? Acá le dice: levántate y desciende al campamento porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado porque tiene temor, ¿cierto? Porque le dice el Señor: y si tienes temor de descender, anda con furia. Fue con furia porque tenía temor. Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Son 132,000. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando oyó Gedeón, he aquí que un hombre estaba. Gedeón descendió al campamento, iglesia. Descendió al campamento con furia a su criado. Y dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba
contando a su compañero un sueño, iglesia, un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó. Está hablando de un pan, no de una tortilla. ¿Sabe de qué está hablando? De algo débil. ¿Qué hace un pan botando una tienda? Si la tienda tiene estacas, ¿cierto? Tirantes, es firme, ¿cierto? Pero él tiene un sueño y dice que soñaba, ¿cierto? Que venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Escucha, de arriba abajo. ¿Dónde están las debilidades de las construcciones? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde? Si uno quiere botar algo. Abajo. ¿Sabes dónde golpeó este pan? Arriba. Dice, cayó, trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero, y Gedeón está así, con fura, escuchando. Y su compañero le da la interpretación del sueño y dice, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios, porque es Él el que hace todas las cosas. Es Dios el que hace todas las cosas. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con parte del campamento, con todo el campamento. Iglesia, ¿saben lo que hay que hacer en la tercera instrucción? Hay que obedecer, porque Dios con un pan de cebada puede destruir lo que quiera. Dios puede tomar algo débil para echar abajo lo que te está atormentando y solucionarte el problema, no a media, sino con todo. Dios lo puede hacer. ¿Y sabes lo que hace Dios? Con cosas débiles hace cosas tremendas. Con cosas débiles Dios hace cosas tremendas. Un pan de cebada le está mostrando el sueño. Y con un pan de cebada le pega la carpa, ¿cierto? Se estremeció arriba. ¡Guau! Debería haberse estremecido abajo, donde están los cordeles, donde está todo, ¿cierto? Pero Dios sabe dónde golpear. Dios sabe dónde dar justo en el blanco. Dios lo sabe. Pero ¿sabes quién va a tener la victoria? El que le cree. Y entender que con cosas débiles Dios puede hacer grandes estrategias. Dios puede hacer grandes cosas. Oiga, si a un hombre le dijo, a Sansón creo que fue, le pasó la quijada de un asno. ¿Fue Sansón o no? Y mató a todo un ejército. Defendió los plantíos. Con algo débil, con una quijada, con algo débil, escucha iglesia, como una onda y una piedra. Se la pasó, le dijo a David: escoge 5 piedras, anda al río, al arroyo, saca 5 piedras. 5 piedras. Pero necesitaba una sola, para derribar la tortura, para derribar la amenaza, para derribar, ¿cierto?, al diablo que lo atormentaba. Necesitaba una sola. Viene David con algo débil, con una onda. Iglesia, con una onda.
no con un bazúcar, no con una lanza gigante, no con una espada gigante. ¿Sabes con qué? Con una onda, con algo débil, con una piedra. Pero cuando va dirigida en el nombre del Señor, por muy grande que sea, va a tierra igual. En la tienda no vivía un solo soldado, vivían por lo menos de a 8 o de a 4. Por lo tanto, era una tienda extensa, guardaban su armamento, guardaban sus cosas, sus provisiones dentro de la tienda, con un pan de cebada en el sueño. Derribó la tienda, se estremeció de arriba hacia abajo y la aniquiló. Y viene el intérprete del sueño y le dice: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, porque Dios lo ha entregado en su mano. Y con algo débil, Dios mostró algo débil para decirle a un pueblo gigante como los madianitas que serían destruidos. ¿Qué hace Gedeón? Tomó fuerzas, se esforzaron sus manos. Sí, estaba lleno de temores. Pero a través de ese temor le creyó a Dios igual. ¿Y sabes lo que Dios le dio a Gedeón? La victoria. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Dios no abandona al que llama. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Dios no abandona al que llama. ¿Sabes por qué muchas veces estás derrotado? Porque no has escuchado bien las instrucciones de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces andas en el suelo? Porque no has atendido a las instrucciones de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no logras nada? Porque no obedeces a la instrucción de Dios. Y muchas veces, iglesia, escucha, es un madianita o una malecita de los hijos que están ahí, del pueblo contrario, los que le dan la interpretación del sueño ahí en el campamento, y Gedeón lo escuchó. Iglesia, Dios es soberano. Y muchas veces Dios va a tomar cualquier medio para decirte algo. A cualquier persona muchas veces Dios va a tomar para decirte algo. Y cuando Dios te lo diga, sin duda va a estremecer tu corazón. Dios tomó una asna, un burro usó el Señor para hablarle a un profeta, aunque el profeta era ahí nomás, ¿cierto? Le gustaba el billete, le gustaba la coima al profeta. Y Dios, ¿cierto?, tomó, porque escúchame, Dios es soberano. Dios es soberano y puede tomar cualquier medio para decirte que te va a dar la victoria, y tú tienes que creerlo. Porque si no lo crees, los madianitas te van a invadir. Los madianitas te van a invadir. Los pensamientos malos, los pensamientos abocados, los pensamientos que no puedes, los pensamientos que esto no tiene resultado, te van a invadir. ¿Y sabes qué? A los madianitas no se le gana con un campamento más grande que ellos. A madianitas se les gana con 300. Que le creen a Dios. Que están dispuestos. Que están dispuestos a creerle al Señor, a obedecer a Dios. Muchas veces. El obedecer va a tener cierto grado de inseguridad. Dios te va a dar una señal para que obedezcas. Sí, Dios que es soberano, iglesia, Dios que es soberano, muchas veces te dará un mensaje, una palabra, a través de quien tú menos lo esperas. Y si lo crees, en ese creer Dios te va a bendecir. Obedeció Gedeón, tomó a los 300. Se los llevó alrededor del campamento, los dividió en 100 y les puso una trompeta
y una tea, un cántaro con una tea adentro, con una mecha adentro. Y les dijo, cuando yo dé la orden, toquen las trompetas. ¿Sabes cómo cayeron las murallas de Jericó? Con la ilógica. Y Dios le dio la victoria a Israel. Toquen las trompetas, los predicadores. Las predicadoras toquen las trompetas. En la palabra. Los cántaros del Espíritu Santo. Ahí está la llama. En la presencia del Señor. Busquen a Dios, conságrense al Señor. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Ahí estaban los 300, 100 aquí, 100 acá, 100 allá. Y de repente les dijo, cuando toquen las trompetas, rompan los cántaros. ¿Qué lógica tiene de vencer a un pueblo de 135.000 con una estrategia tan débil? Pero ahí estaba el Señor. Y dice la palabra del Señor que puso su espada de los madianitas, de los amalecitas, su espada una contra otra. Y se destruyeron ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque la victoria es de Él. Pero ¿sabes quién la vive? Los que le creen. Iglesia, la victoria es del Señor, no es de tu mano. Pero ¿sabes quién la vive? El que le cree. La lógica humana no alcanza para eso. ¿Cómo? Habían 300 hombres que estaban dispuestos a tocar trompeta y hacer con los cántaros y la tea adentro, hacer lo que Gedeón estaba diciendo. Y cuando vino el momento, dio la orden. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios puso confusión en el campamento y puso su espada una contra otro. Ni siquiera tuvieron que matarlos. Iglesia, Jehová da la victoria, el Señor da la victoria. Y de Dios es la victoria. Pero ¿sabes quién la vive? Los que le creen. Los que le creen, los que le creemos al Señor, vivimos la victoria. La victoria es de Él, pero la viven los que le creen. Y cuando ven la victoria terminada y hecha, ¿saben lo que hacen ellos? Se dan cuenta que no fue su mano. Hay uno que no comparte su gloria y que la gloria es de Él. Es del Señor y no es de ellos. La gloria es de Dios y no es nuestra. La victoria es del Señor, nosotros la vivimos. Él da la victoria y los que le creen la viven. Te pregunto, iglesia, y la palabra del Señor nos pregunta en esta hora, ¿lo crees? ¿Lo crees? Ándate creyendo en este día. La victoria es del Señor, pero la vivimos los que la creemos. Es que tal vez no, iglesia, con 300 derrotó a 135.000. Con 300 que le creían, 300 que le creyeron, 300 que estaban dispuestos a creer sobre su lógica humana, 300 que estaban dispuestos a obedecer, 300 que estaban dispuestos a hacer lo que se les mandaba, 300 vieron la victoria que Dios les dio. De Dios es la victoria. Pero ¿saben quiénes la viven? Los que le creemos. Iglesia, ¿lo crees? ¿Lo crees? La victoria es de Dios. La victoria es de Él. Pero la vivimos los que le creemos. ¿Lo crees? O sea, tu problema no es nada. ¿Sabes por qué? Porque la victoria la da Dios. Pero la viven los que le creemos. Iglesia, Dios no olvida al que llama. Iglesia, Dios no olvida al que llama. Y Dios nos ha llamado, ¿sabes para qué? Para que la victoria sea de Él, pero para que la vivamos nosotros, los que la creemos. ¿Qué es tanto lo que te aflige? ¿Qué tanto es lo que te tiene desesperado? ¿Qué es tanto lo que te tiene ahí sumergido tal vez en la agonía, en la impaciencia, en la angustia, en el dolor? ¿Qué es tanto lo que te tiene ahí?
¿Qué es tanto? Si solo creyeres. Marta, si solo creyeres, si solo creyeres, verías la gloria de Dios. La victoria del Señor la vivimos los que lo creemos. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es de Dios la victoria? A vivirla. ¿Sabes lo que hizo Gedeón? Vivió la victoria. Vivió la victoria. Le quedaron 2 príncipes de los madianitas vivos. Se fue detrás de ellos. Fue a un pueblo, no le quisieron dar pan, no los quisieron alimentar. Fue donde otros, no los quisieron alimentar. Les dijo, cuando venga de vuelta van a ver lo que les va a pasar. Atrapó a los príncipes, vino, mató a los hombres. ¿Y sabe con qué se vino? Con toda la victoria, no con parte. Porque Dios le había dicho que le entregaría todo el campamento. No parte de él, todo el campamento. Iglesia, la victoria es de Dios. Pero la vivimos los que le creemos. ¿Quieres vivirla? ¿Quieres vivirla en tu vida? ¿Sabes cuándo la vivimos? Cuando le entregamos el asunto al Señor. Y le decimos, mis manos no pueden, mi esfuerzo no puede, mis medios no pueden, mi lógica no puede, pero creo que tú puedes. ¿Tienes algo que entregarle al Señor? Pasa, el Señor. Pero no te olvides, la victoria es del Señor, pero la vivimos los que la creen. Los que creemos la vivimos. Sobre cualquier situación Dios tiene poder. Sobre cualquier situación Dios tiene poder. Sobre cualquier situación Dios tiene poder. Aleluya al Cordero, 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 aleluya al Cordero. Pasa creyendo, pasa creyendo. No te quedes en tu lugar, pasa creyendo. La victoria del Señor la vivimos los que le creemos. La victoria del Señor la vivimos los que le creemos. Aleluya al Cordero, aleluya al Cordero, aleluya al Cordero, aleluya a Dios, Dios eterno, Dios de la gloria. Estamos delante de su presencia. Señor, estamos delante de su presencia y contra toda lógica humana, pero creyendo de lo que usted puede hacer, contra toda lógica humana, pero creyendo de lo que usted puede hacer, venimos ante usted, Señor, con todos nuestros temores, con toda nuestra inseguridad, con todo nuestro vacilar, Señor. Venimos creyendo, nos hemos levantado de las sillas sabiendo que estamos venciendo y que usted está ayudándonos. Le entregamos cada situación, le entregamos cada problema, le entregamos cada proceso. Usted, Señor, dé la victoria, porque la victoria es suya, pero la vivimos los que le creemos. Gracias, porque la gloria, la honra, el imperio y la alabanza le pertenecen a usted y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a su nombre damos gloria, damos honra y damos alabanza. Nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Váyase a su asiento victorioso.